Hola, ¿cómo le va, gente? Bueno, en este mini tutorial voy a enseñarles cómo usar recursividad en Java. Primero hablemos de qué es la recursividad. La recursividad en programación es utilizada, son funciones que se llaman a sí mismas para obtener un valor matemático a través de un parámetro. ¿Qué es todo este choclo que estoy diciendo? Bueno, por ejemplo, en el cálculo del factorial. Ahora voy a crear una clase que sea recursividad. Lo que va a tener es un método que me permita calcular el factorial. Int factorial y que le mande por parámetro un número. Bien. Primero, ¿qué es un factorial y cuáles son sus reglas? Para hacer la recursividad, por lo menos es necesario y suficiente tener solamente un caso base. El caso base del factorial sería 0. El factorial de 0 es igual a 1. El factorial de 1 es igual a 1. El factorial de 2 es igual a 2 por 1. Es el número por sus anteriores, que es igual a 2. El factorial de 3 es igual a 3 por 2, que es 6. Sería 3 por 2 por 1, que es 6. El factorial de 4 es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Bien, que eso sería 24. Y el factorial de 5 es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 120. Si nos fijamos, no hace falta utilizar esta regla, o sea, se puede hacer la solución multiplicando por todos los anteriores, pero podemos saberlo fácilmente con multiplicar el número de que queremos saber el factorial por por el número de su anterior factorial. Por ejemplo, queremos calcular el factorial de 5, sabemos que es 5 por el factorial de 4, que es 24. 5 por 24 me daría el factorial de 5. Lo mismo que para el 4, el factorial de 4 no sabemos, ponele, pero sabemos el factorial de 3. 4 por 6 es 24. Después el de 3 es 3 por 2 es 6. Y así se va sacando el factorial. Bueno, ¿cómo lo llevamos esto a código? Primero tenemos que escribir el caso base, como le dije anteriormente, que es cuando el número, si es igual a 0, que nos devuelva un 1 para su factorial. Y si no es 0, el factorial, como dijimos antes, va a ser el número por el factorial de su anterior número. Entonces vamos a decir que es igual al número, que devuelva el número por factorial menos 1, el factorial de su anterior. Bien, ¿qué garcha hizo Ezequiel acá? Bueno, ahora les cuento, no me fumé nada, muchachos. Lo que hice es que primero va a entrar por acá y va a preguntarse, ¿es 0? No, no es 0. Entonces, pues, supongamos que es 5. El factorial de 5. Va a entrar por acá y va a decir, bueno, el factorial de 5 va a ser igual a 5 por el factorial de 4. El factorial de 4 no lo tengo tampoco. Entonces va a venir a este nivel y va a decir, y no es 0, y el factorial de 4 es igual a 4 por el factorial de 3. El factorial de 3 tampoco lo tengo. Entonces va a ser igual a 3 por el factorial de 2, que tampoco lo tengo. Y va a volver hasta acá y va a decir, bueno, el factorial de 2 es el 2 por el factorial de 1, que tampoco lo tengo. El factorial de 1 es igual a 1 por el factorial de 0. El factorial de 0 va a volver por acá y va a decir, es 0, entonces me va a devolver 1. Ya cuando me devuelve 1, sé que el factorial de 1 va a ser igual a 1 por el factorial de 0, que es 1. Entonces ya tengo este dato, y va a ir armando los datos que no tenía. Ahora el factorial de 2 va a ser igual al 2 por el factorial de 1, que yo lo tenía, que es 1, y es 2. Y ahora va a poder hacer el factorial de 3, el de 4 y el de 5. Todo muy lindo. Y ahora vamos a probarlo. Bien, voy a crear una nueva clase que sea prueba, donde, esperen un segundo, donde en esta clase voy a mostrarles esto que codifiqué. Bien, lo que vamos a hacer va a ser crear una instancia del objeto recursividad, ejemplo factorial, y lo que vamos a hacer es mostrar por pantalla el factorial para ver que funcione todo bien.
Y vamos a hacer el factorial de 5. Sabemos que es 120. Bueno, vamos a probarlo. Como vemos, nos devuelve 120. Y ahora lo cambiamos por ejemplo, el de 4. Sabemos que es 24. Lo corremos de vuelta. Y 24. Perfecto. Otro caso donde se usa mucho recursividad es en la sucesión de Fibonacci. En esta sucesión, vamos a buscarla por Wikipedia. Bastante lenta está mi PC. Bueno, en esta sucesión de Fibonacci tenemos los casos base, como les había dicho, que la sucesión empieza en 0 y 1. O sea, el primer término es 0 y el segundo término es 1. Y su término enésimo es igual a la suma de sus dos últimos términos. Bien, esto parece algo horrible, pero no es tan horrible. Ahora vamos a mostrar cómo se codifica. Vamos a hacer otro método, int calcular Fibonacci. Bueno, donde le vamos a pasar un número también, y nos va a devolver un número. Bien, ¿cuál es el caso base? Que si el término 1 va a ser igual a 0 y el término 2 va a ser igual a 1. Entonces voy a decirle, si número 2 es igual a 1, que me devuelva un 0. Si el número 2 es igual a 2, que me devuelva un 1. Y si no, sabemos por lo que dice Wikipedia que el término general va a ser igual a, estaba por acá, a la suma de sus dos últimos términos. Entonces voy a decirle que me devuelva Fibonacci, calcular Fibonacci del número 2 menos 1 más calcular Fibonacci del número 2 menos 2. Bien, con esto me va a generar un árbol, pero se lo voy a mostrar por qué. Lo que va a hacer es esto que está acá. Por ejemplo, sacamos el término de n7 en Fibonacci. Lo que va a hacer es, va a entrar al procedimiento y va a decir, ¿el término es 1? No. Por ejemplo, en el ejemplo de este que Fibonacci de 7. Términos 1, no. Términos 2, no. Entonces va a decir que el resultado que tiene que volver es Fibonacci del número 7 menos 1 más el número de 7 menos 2. Entonces va a dividirlo y va a ser un Fibonacci de 6 y Fibonacci de 5. Esto me va a generar un árbol tremendo, porque va a dividir este 6 después en Fibonacci de 5, Fibonacci de 4, Fibonacci de 4, Fibonacci de 3, Fibonacci de 3, Fibonacci de 2, Fibonacci de 2, Fibonacci de 1, y así hasta llegar a los dos primeros casos. Y después va a armar un árbol acá, otro árbol acá. El problema de esto es que si el número es muy grande y genera mucho espacio de memoria al pedo, porque hace un árbol acá igual a este árbol de acá y va hasta el fondo y vuelve. Es un gastadero de memoria terrible. Bueno, espero que les haya gustado. Ah, no, primero vamos a probarlo. Vamos a probar cómo funciona esto. Si no, no tiene sentido. Print. Bueno, ahora en vez del factorial queremos calcular Fibonacci. Calcular Fibonacci y vamos a ver qué términos podemos calcular. Vamos a ver en Wikipedia. Sabíamos que... A ver, ¿dónde estás?
Bien. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el término 7, la sucesión me tiene que dar 8. Tiene que ser igual a 8. Vamos a probar con 7. Ahora ojalá que salga bien y nos devuelva 8. Nos devolvió 8, perfecto. Ahora vamos a hacer el de 6, que sabemos que tiene que dar 5. Ahí está, listo. Bueno, y esto sería todo. Cómo usar recursividad en Java para calcular un factorial o una sucesión de Fibonacci. Bueno, gracias. Chao.